Gracias a todos también por estar aquí en este taller. De verdad que es bastante satisfactorio para mí compartir estas 2 horas que vamos a estar de verdad ejerciendo muchísimo el pensamiento de diseño. Les voy a explicar acerca de, pues, de qué va este método y pues también vamos a tener muchísima opción de participar. Pues les doy la bienvenida. Este es el taller de Design Thinking y pues yo creo que con lo primero que me gustaría comenzar, pues antes de que empezáramos a hablar, pues es presentándome, ¿cierto? Yo, como decía Jaime, soy Mariana Gallardo. La verdad es que es un gusto estar aquí con todos ustedes. Brevemente les puedo platicar que yo hace ya bastantes años estudié la carrera de diseño gráfico, es decir, soy diseñadora de carrera, pero me dedico a la parte de diseño de experiencia de usuario como profesión y la verdad es que ya llevo alrededor de varios añitos trabajando en esto. Empecé como varios colegas en donde he estado como pues moviéndome últimamente en la parte de web. La mayoría de con los que he platicado pues comenzamos en esta disciplina y pues se empieza a ser un poco más diversa con el paso del tiempo, ¿no? Entonces ahí es en donde llegamos a la parte de experiencia de usuario, en donde pues actualmente me dedico a eso, ¿no? Eh, me encanta bailar. Bailo hawaiano desde hace ya casi 20 años. La verdad es que practico últimamente muy poco debido a la cuestión del encierro y la pandemia, y me gustaría hacerlo como muchísimo más seguido, pues es otra de mis pasiones, ¿no? Y pues en mis ratos libres de repente toco el ukulele, ¿no? Son como de las cositas también que fuera del campo laboral, pues me encanta hacer, ¿no? Aquí en Bedu soy experta en el área de diseño de experiencia de usuario y de interfaz de usuario. De hecho, si ustedes tienen la curiosidad de tomar alguno de los cursos que ofrecemos aquí en Bedu, pues probablemente me pueden encontrar como experta de alguno de esos temas, ¿vale? Entonces, con todo gusto me encantaría en algún momento verlos de nuevo y verlos en alguna de las propuestas que tenemos aquí en Bedu. Y pues, sin más, me gustaría muchísimo que pudieran ustedes acceder al chat, porque pues el hecho de que me presente, pues está padre, ¿no? Pero me gustaría conocer también quién está del otro lado de la pantalla y quiénes nos acompañan justo en este taller. Entonces, pues tengo esta laminita que espero que puedan ver y me puedan confirmar que pueden ver perfectamente la presentación, en donde les pongo varios emojis y les pregunto a ustedes quiénes son. ¿Por qué quieren tomar este taller? La verdad es que me interesa muchísimo conocer la opinión de todos ustedes, el interés que tienen de por qué Design Thinking, qué les llamó la atención de esto. Y justo también generé 5 enunciados que me gustaría muchísimo que tal vez los que no se han presentado anteriormente me pudieran poner su nombre y con qué enunciados se identifican. Aquí les pongo, ¿por qué quieren tomar el taller de Design Thinking? ¿Solo querían ver de qué se trataba esto? ¿O quieren conocer lo básico sobre Design Thinking? ¿O para ustedes es una herramienta que quieren aplicar en su trabajo, en su escuela, en el hogar, con la familia, etcétera? O la número 4, que es que conocen del tema y quieren saber más cosas a profundidad. O la 5, que tal vez no es ninguno de los motivos que les acabo de poner y están aquí por alguna otra razón. Diseño es el cómo funciona, que la dijo en algún momento el famosísimo Steve Jobs, dueño de Apple durante muchísimos años, y justo de eso es de lo que trata la parte de Design Thinking, ¿no? El pensar en diseño es el pensar en cómo van a funcionar las cosas, ¿no? Entonces, ya voy a entrar como tal en materia y les quiero platicar justo acerca de qué es, ¿no? Hemos escuchado muchísimo acerca de lo que es el design thinking, de lo que es el pensamiento de diseño. Mucha gente me dice, bueno, esto es una disciplina o esto es algo que hacen los diseñadores gráficos o los diseñadores industriales. Bueno, pues la verdad es que todavía hay muchísimos, 60, 70 años de existir, y se confunde con muchas cosas, ¿no? Entonces, actualmente, y la forma en la cual yo lo describo o la forma en la cual yo concibo el design thinking es como un método que nos ayuda a generar ideas innovadoras que centra su eficacia en entender y dar solución a las necesidades reales de los usuarios. Y ahora sí, la pregunta del millón. Cuando en esta actividad yo les había comentado, diseña la mejor aplicación de todos los tiempos, ¿qué fue la primera pregunta que se les vino a la cabeza? ¿Qué fue lo primero que ustedes querían saber?
y por qué nosotros queremos hacer las cosas antes de preguntar, ¿cierto? Eso me pasa mucho a mí, me pasaba muchísimo a mí cuando estaba realizando productos y servicios. Al momento de que se hace un requerimiento, al momento de que alguien te pide realizar un proyecto o que empieces a conocer acerca de un producto, de un servicio que vas a realizar posteriormente, nosotros por naturaleza o por tendencia lo que hacemos es empezar a proponer, ¿cierto? Y lo que dice el design thinking o lo que dicen estos métodos que se centran un poquito más en la parte de la innovación es, esperemos un poco, eh, pensemos antes de empezar a proponer qué hay detrás de esto, ¿cierto? ¿Qué hay detrás del proyecto? ¿Hacia quién lo voy a dirigir? ¿Quién es la persona que lo va a utilizar? ¿Cuánto tiempo estamos esperando que dure? El design thinking en realidad, como les pongo en esta diapositiva, es un método que nos va a ayudar a nosotros a cuestionarnos cosas, a generar ideas y con base en esas preguntas y en esas ideas vamos a empezar a generar propuestas. La verdad es que es un método que si hay aquí gente que se dedica o que estudió parte de diseño o incluso también gente que se dedica a la parte de desarrollo o a tecnología, estará como muy en comunión con este concepto, ¿no? Hay métodos que les han ayudado a ustedes a trabajar eso. Para los que no lo han utilizado, que no lo habían escuchado, en realidad esta es una forma muy resumida de ver el método, ¿no? Se considera algo que nos ayuda, como les decía, a hacernos preguntas desde un inicio antes de empezar a proponer. Y con eso empezar a generar ideas y empezar a llegar a un resultado final. No les voy a meter más spoiler porque todo eso lo vamos a empezar a ver. Ahorita se escucha un poco abstracto, ¿cierto? O sea, es un método para generar ideas, existe, o sea, generar ideas es algo que tal vez por naturaleza tengamos, tal vez por iniciativa lo hacemos, pero lo que no sabemos es que sí hay métodos que nos ayudan a llegar a eso, ¿cierto? De eso se trata el design thinking. Y como les decía, poquito de historia, en la época del presidente Eisenhower en Estados Unidos y cuando la NASA se estrena como una institución que busca el conocer la parte del universo y que hay más allá del planeta Tierra, pues es en donde un profesor que se encontraba en la Universidad de Stanford del diseño de producto, de la materia de diseño de producto, un ingeniero, por cierto, porque mucha gente me dice, oye, el design thinking lo crearon los diseñadores, en realidad el design thinking se comenzó a concebir en áreas de ingeniería. Es una de las cosas que me dolió mucho, porque como buena diseñadora estaba esperando que se concibiera en un área de diseño, pero eso no sucedió. Y alguien que se dedicaba a la parte de ingeniería y a desarrollo de productos y de servicios, decide comenzar a concebir este concepto y a aterrizarlo en el método que actualmente se conoce, ¿vale? Además, el design thinking se puede considerar un proceso con fases de pensamiento convergente y divergente. Cuando yo comencé a tratar con el design thinking, les estoy hablando alrededor de hace unos 6, 7 años, estos conceptos de convergente y divergente me costaban muchísimo trabajo de entender. Cuando nosotros pensamos en más posibilidades para resolver un problema, estamos aplicando un pensamiento divergente. Y de eso va el design thinking. Al inicio les mencionaba, el design thinking es un proceso, ¿cierto? Es un método. ¿Qué utiliza este método? Utiliza estas dos herramientas o estas dos disciplinas para poder existir y poderse desarrollar mientras se ejercen las fases de este pensamiento o de este método. El pensamiento convergente, en donde pensamos en una sola forma de resolver las cosas, y en el pensamiento divergente, que es cuando ya exploramos otras posibilidades para poder resolver las cosas, ¿no? Entonces, de eso va un poco el design thinking, en la apertura que nosotros tengamos para poder proponer y también hay técnicas para tener eso, ¿no? Hay técnicas para poder llegar a eso. Entonces, no nos sintamos tampoco tan intimidados cuando en algún momento nos atoramos un poco al momento de pensar una solución que decimos es que no se me ocurre nada más, es que yo creo que es la única solución, porque créanme, sí hay forma de encontrar más respuestas a la pregunta que nos estamos haciendo, ¿vale? Y justo de eso va el design thinking. Es como les mencionaba, es un proceso, es un método que utiliza el pensamiento divergente y convergente, pero que está dividido en fases. Comúnmente, si ustedes se meten en algún buscador y ponen la palabra o la frase design thinking, se van a encontrar con una variación de este método que les estoy mostrando
porque aquí tenemos un método y es el método que yo comúnmente utilizo y con el que me siento muchísimo más confiada y segura. Es un método de 5 pasos, ¿no? En donde el primer paso es empatizar, el segundo paso es definir, el tercer paso es idear y luego nos vamos a la parte de prototipar y de evaluar. Como les mencionaba, si hay personas que se dedican aquí a la parte de development o desarrollo, a la parte de diseño, ya sea en cualquiera de las disciplinas de moda, textil, industrial, gráfico, seguramente van a identificar que este proceso es un proceso que existe con otro nombre en algún momento y que utilizamos en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Para los que no lo habían ocupado, en realidad este es un método que se utiliza muchísimo también en metodologías de la investigación, o que incluso si por ahí les suena un poquito, hasta el método científico tiene algo de estos pasos, ¿cierto? Ahora, el design thinking, como les mencionaba, fue concebido para crear ideas innovadoras, pero pues estas ideas hacia dónde se ven volcadas, hacia la elaboración de proyectos, de productos, de servicios, ya sea análogos o digitales, ¿no? Si yo tengo en la cabeza el generar un negocio o el comenzar un proyecto, lo puedo hacer con este método como respaldo para comenzar y poderlo documentar y poderlo incluso realizar y sacar a producción, ¿no? Ahora, este método, como les digo, tiene estas 5 fases y estas 5 fases están muy, muy, muy en comunión porque ustedes pensarán, bueno, pues entonces si empezamos desde empatizar y esto termina en evaluar, pues es un método, la verdad, bastante sencillo, ¿no? Aquí viene un poco la dificultad o aquí viene un poco lo controversial del design thinking. Este método en realidad no es un método lineal, es un método que se considera iterativo. Es decir, yo voy a comenzar como tal con una fase, yo voy a comenzar buscando el crear ideas o el crear una base para que yo pueda implementar un proyecto, un producto o un servicio, como les mencionaba. Sin embargo, estas fases empiezan a ser cíclicas debido a que no las terminamos de conocer del todo, ¿vale? Es decir, si yo comienzo con mi fase de empatizar y después continúo con mi fase de definir y después me doy cuenta que en la fase de idear, y les voy a ir platicando un poquito en el desarrollo de este taller acerca de estas 5 fases y cómo se componen y de qué tratan cada una, pero vamos a suponer que lo estamos implementando en la vida real y me quedo en la parte de idear y me doy cuenta que en esta fase no está resultando todo lo que yo había planeado. ¿Qué hago, Mariana? ¿No? Entonces, por eso decimos que el design thinking es algo iterativo, porque tiene la posibilidad y la bondad, además, de ser un proceso en donde tú te puedes regresar al inicio, es decir, tú puedes comenzar desde la fase de empatizar y no pasa nada. No haces ningún tipo de desperdicio, ¿no? De hecho, también hay una máxima en el design thinking que dice, es un proceso que te ayuda a fallar rápido, a fallar barato y a fallar muchísimas veces. Entonces, no sé si alguno de ustedes en algún momento estaba o conocía estos procesos que les llaman de cascada o de waterfall, o los procesos que comúnmente nos encontramos muy seguido en las empresas o en los lugares en donde elaboramos, que tienen fases que duran meses, que tienen fases que se planea demasiado y al momento de que algo falla después de estos meses de planeación, después de estos meses de ejecución, pues nos damos cuenta que tenemos que regresar al inicio y ya perdimos muchísimo tiempo como equipo, perdimos muchísimo dinero, además el proyecto o el negocio en donde se está elaborando ya se ve comprometido y pues ahí es en donde hay muchísimo desperdicio. Entonces, el design thinking se trata de un método que nos ayuda a movernos de forma más rápida y más ágil y que además, como les mencionaba, tiene la máxima de que tenemos que fallar, porque si no fallamos, no vamos a aprender en dónde está la idea innovadora o dónde está la idea que me va a ayudar a llegar al resultado que yo quiero, ¿vale? Entonces, recordemos muy bien esa máxima que les acabo de decir. El design thinking es para fallar rápido, el design thinking es para fallar barato y para fallar muchísimas veces. Por eso es que este proceso es un método iterativo, porque no va a haber problema si me quedo atorada en la parte de prototipar
y que vea que no está funcionando eso, no pasa nada. Me puedo regresar al inicio o me puedo regresar un par de pasos y recomenzar y repensar las cosas para darle entonces este sentido de ciclo al proceso, ¿vale? Y pues obviamente todo esto se hace rápido. De hecho, hay técnicas y hay pequeños métodos que nos ayudan a ejecutar el design thinking sin necesidad de gastar miles de millones, siendo la verdad bastante barato y siendo también muy rápido para que nosotros lo podamos implementar posteriormente, ¿no? O sea, que veamos este método como algo que nos va a ayudar a llegar a un resultado, pero probando primero en pequeño, probando primero en una parcela segura que me va a ayudar a conocer cuál va a ser el resultado final cuando ya pues en algún momento lo puede implementar a gran escala, ¿no? Y que ya tenga la seguridad de que esto, pues ya viene como con un fundamento y ya viene con una prueba dentro de todo, ¿no? Entonces, hay muchísimo, como les decía, hay muchísimos esquemas y hay muchísimos procesos que ustedes se van a encontrar, o muchísimas variantes del proceso de design thinking, más bien eso es lo que quería decir. Hay muchísimas variantes que conciben al método con 5 pasos, con 6 pasos, algunos que lo conciben con 3 pasos. Sin embargo, casi todos hablan de lo mismo. Hablan de 3 pilares que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder generar pensamiento de diseño, para poder generar la parte innovadora y además también para poder generar resultados concluyentes. Y estos 3 pilares es ahora sí que para que tengamos un pensamiento de diseño o para que tengamos un proceso de design thinking pues muy puro y muy bien aplicado, estos 3 pilares los tenemos que considerar siempre dentro de todo nuestro proceso. Los 3 pilares son, nuestra idea o nuestro proyecto tiene que ser viable para negocio, porque la verdad es que si no suena la máquina registradora, pues no estamos generando muchísimo valor, ¿cierto? La verdad es que también para la parte de dinero, para la parte de ser redituable, perdón, veo César pones, no se escucha, perdón, no sé si ya pueden escucharme bien, voy a aumentarle un poquito el volumen a mi micrófono. Perfecto, listo. Bueno, pues como les mencionaba, estos 3 pilares son la parte de ser viable en el negocio, ¿no? Tiene que ser algo, esta idea que ustedes vayan a implementar en el proceso de design thinking, tienen que tener en la cabeza siempre que debe de ser algo redituable para el negocio. Tiene que ser algo tecnológicamente factible, porque también luego tendemos a generar ideas bien innovadoras, pero súper futuristas, ¿cierto? Que luego también cuando a mí me tocaba implementar este método y llegaba con mi área de desarrollo, me decían, no, pues está muy buena, pero la neta es que ni siquiera hay tecnología para implementarla. Entonces, tenemos que pensar muy bien que exista una tecnología o que exista un desarrollo que se pueda implementar dentro de esta idea o que consideremos a nuestra área de tecnología como un jugador para que pueda proponer también en este método y que esté en comunión con el resto del equipo que va a estar colaborando o que va a estar implementando el design thinking. Porque si no hay tecnología que nos permita realizar las cosas, pues no va a haber proyecto, ¿cierto? Y la última, y yo la considero la más importante porque es la disciplina en la cual yo me desarrollo, tiene que ser algo deseable para la gente que lo va a utilizar. Y aquí hay un punto clave del design thinking. Tiene que ser un método que piense siempre en el usuario que lo va a ocupar. Esta es una máxima también, bueno, ya hay muchas máximas que ya les dije del design thinking, ¿cierto? Pero esta es una muy, muy, muy importante. Las otras 2 también son muy importantes porque a final de cuentas son las patitas que nos van a ayudar a balancear la mesa de nuestro proyecto o la mesa de nuestra propuesta en donde vamos a implementar design thinking. Entonces, pero no quiero dejar de lado la parte de tenemos que pensar qué necesidad estamos resolviendo. ¿Quién va a utilizar esta solución? El proyecto que estoy pensando, ¿para quién es? ¿Quién está detrás de toda esta planeación, ¿no? ¿Quién lo va a ocupar? Por eso hago mucho énfasis porque esta es la gran diferencia que hay entre este método y muchos otros que pueden ser similares. Este en lo particular, desde que se concibió, en ese momento que les hablaba de la época del presidente Eisenhower y el nacimiento de la NASA, etcétera,
esa fue la gran pregunta que se hicieron y que marcó un antes y una hora de la forma en cómo nosotros generamos proyectos, productos o servicios. Cuando ya empezamos a pensar en la persona que lo va a utilizar, qué necesidades le estoy satisfaciendo y qué es lo que le estoy ayudando a resolver, ahí ya estamos prácticamente del otro lado, ¿vale? Y como les mencionaba, las otras dos patitas son bien importantes porque obviamente necesitamos hacer una idea que además de que satisfaga las necesidades de los usuarios, pues sea redituable, ¿no? Porque también hay pocas cosas que viven nada más como del puro arte, ¿no? O sea, la mayoría necesita tener un retorno de inversión o necesita ver un retorno en la parte del negocio, ¿no? Y por supuesto que la parte tecnológica es bien importante porque, como les mencionaba, si no existe tecnología que les ayude a implementar esta idea que ustedes tienen, no va a haber forma de realizarla. Entonces, por eso es que existen estos tres pilares y estos tres pilares en conjunto, cuando ya ustedes empiecen a trabajar en el proceso de design thinking y empiecen a llegar a resultados derivados de este proceso, siempre tienen que ir de la mano de una persona o un equipo que nos aterricen, que sea viable para el negocio y una persona o un equipo que nos ayude a que sepamos que tecnológicamente es factible, para que también desde nuestro lado de la trinchera o del lado de la trinchera que les toque aplicar, ustedes también se fijen en que sea algo que satisfaga la necesidad y resuelva los problemas de quien lo va a utilizar. Entonces, por eso les decía, hay un antes y una ahora en este tipo de métodos. La mayoría de ellos sé que piensan mucho en quién es el que lo va a utilizar, pero de verdad Design Thinking, entre otros métodos, piensa 100% en conocer a las personas que van a ocupar la solución que ustedes van a implementar a través de este método, ¿vale? Entonces, por eso decimos, cuando están estas tres caras o estos tres pilares presentes en el proceso, entonces aquí sí estamos haciendo verdadero design thinking. Aquí sí estamos generando incluso, esto le llaman en algunos otros procesos, esto le llaman el triángulo de la innovación, ¿no? Y si se dan cuenta, en el centro de estas tres áreas que están en conjunto, habla acerca de que hay un verdadero momento de experiencia y un verdadero momento de generación de innovación. Ya estamos aplicando resultados y ya estamos resolviendo necesidades. Entonces ahí es en donde podemos decir que estamos haciendo buen design thinking y verdadero design thinking, ¿no? Y bueno, pues esto me lleva ahora sí a introducirlos a ustedes a las fases que les había platicado. Me voy a regresar un poquito para que las recordemos porque, como les mencionaba, si ustedes la googlean, se van a encontrar con un método similar al que yo les estoy mostrando. De hecho, el que yo les comento es, como les decía, con el que yo me siento más cómoda al momento de estar aplicando en la resolución de problemas, y es un método o un proceso de 5 fases. En algunas otras ocasiones ustedes se van a encontrar con este mismo método con una ligera variación entre tal vez hay una fase extra o hay algunos otros que les quitan ciertos pasos, pero a final de cuentas es como la misma norma o la misma naturaleza, ¿no? Habla acerca de design thinking. Y estos 5 pasos, como les mencionaba, porque van a ser bien importantes que los vayamos a retomar al momento de que empecemos ahorita a hacer nuestros ejercicios, son el empatizar, el definir, el idear, el prototipar y el evaluar. Entonces, les quiero platicar de qué va la primera patita o la primera parte de este proceso, ¿no? La primera fase. El empatizar es la base o la empatía tal cual es la base del proceso del design thinking. Como les acabo de decir, este es un proceso que está pensado 100% en las personas o está basado 100% en cubrir la necesidad de los usuarios. Si no tenemos usuarios que lo vayan a ocupar, si nuestro proyecto o nuestro servicio no tiene personas que lo vayan a ocupar, entonces no estamos haciendo design thinking o no estamos haciendo un proceso orientado hacia los usuarios o a las personas. Porque también esta es una de las cosas que busca satisfacer el proceso. Tiene que ser algo que de verdad satisfaga una necesidad o de verdad resuelva un problema de las personas. Entonces, incluso en el quote o en la cita que les pongo, decimos, para crear innovaciones significativas,
necesitas conocer a tus usuarios y preocuparte de sus vidas. La verdad es que esto es una de las cosas que cuando comenzamos en la parte de design thinking o los que comenzamos a implementar este proceso en nuestros proyectos, es una de las fases que más nos cuesta trabajo, porque si yo les hablo de forma muy personal, yo como diseñadora, como les decía, de carrera, me dedicaba muchísimo a generar las soluciones. Y era muy complicado para mí voltear a preguntarle a alguien si de verdad le estaba resolviendo algo al momento de que yo hacía una propuesta. Comúnmente, y esto es algo que yo me imagino que también muchas otras disciplinas y profesiones tienen, ¿no? Cuando estamos a cargo de un proyecto o cuando formamos parte de un equipo en donde se desarrollan soluciones, lo primerito que hacemos es tal cual generar la solución. Y aquí es en donde también el design thinking separa dos grandes momentos o dos grandes buckets, por así mencionarlo, en donde tenemos que pensar primero en un espacio que le llamamos el espacio del problema. Y este espacio del problema justo es preguntarnos todo lo que necesitamos antes de arrancar. Como les decía, ¿quién es la persona que lo va a utilizar? ¿Por qué lo utilizaría? ¿Por qué es importante para el negocio? ¿Por qué es importante generar dinero con esto? ¿Qué voy a necesitar para implementarlo? Y después habla de un gran momento, el design thinking, que es el espacio de la solución, que cuando ya aterrizamos todas estas preguntas y cuando ya no tenemos miedo de preguntarnos, entonces ya es el gran momento para resolver, ¿no? Ya es el gran momento para contestar esas preguntas. Entonces, en el design thinking, en esta fase perdón, en este proceso de 5 fases, estos dos grandes buckets o estos dos grandes hitos o momentos están repartidos en las fases que les acabo de mencionar. Y como les decía, la primera, que es empatizar, se trata de eso, ¿no? Entonces, tenemos que saber primero quién es la persona o quiénes son las personas o quién es el usuario al cual nosotros vamos a generar esta propuesta o este proyecto, ¿no? La verdad es que empatizar, como les decía, es la base del proceso de diseño y es la parte que nos ayuda a poder estar enfocado hacia el usuario, ¿no? El empatizar, como muchos de ustedes saben y conocen, es muchos lo describen como el ponerse en los zapatos de los demás, ¿no? El comprender quién es la persona, ¿no? Y la verdad es que sí, lo resume bastante bien y es una forma como de acercarnos a las personas hacia las cuales vamos a orientar nuestro proyecto. Ahora, mucha gente me pregunta, bueno, está bien padre y qué bueno que el design thinking son 5 pasos y el 1, 2, 3, 4, 5 y es iterativo y si estoy en el 3 y ya no puedo, me regreso al 1, va, está padre, ¿no? Pero Mariana, ¿cómo le hago? ¿No? O sea, si yo quiero empatizar, ¿por dónde empiezo? ¿Qué necesito? ¿Qué hago? O sea, ¿cuál es mi punto de arranque? Bueno, primero lo que tenemos que hacer nosotros es tener en cuenta que vamos a generar una solución o que hay un proyecto o hay un producto o hay un servicio y me gustaría aterrizarlo un poquito más tal vez a sus necesidades actuales, ¿no? Si alguno de ustedes labora o estudia o tiene responsabilidades en casa que hacer, pensemos cuál es el proyecto que en mi trabajo me están dejando o que está a punto de arrancar, cuál es ¿cómo se llama? La materia en la cual yo ahorita estoy en la escuela que necesito comprender mejor, o en la casa, cuál es una de las cosas que tengo que atender rápidamente. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener en la cabeza que hay un punto de partida, ¿cierto? Hay un proyecto, hay un producto o hay un servicio que yo tengo en la cabeza que tengo que empezar a realizar. Y el design thinking va a ser uno de los métodos que me va a ayudar de forma muy orgánica a llegar a la solución de eso. Bueno, si ya tienen ahorita en la mente ese proyecto, ese producto, ese servicio que atiende algo laboral o de la escuela o de la casa, la siguiente parte que nosotros tenemos que pensar es quién es la persona que lo va a utilizar, a quién le estoy resolviendo una necesidad. Y para saber quién es esa persona, existen, como les decía, técnicas. Y estas técnicas son herramientas o artefactos muy sencillos que nos ayudan justo a conocer a las personas hacia las cuales vamos a resolver un problema. Cuando, por ejemplo, yo trabajo en proyectos que específicamente son laborales, la mayoría de ellos están dedicados a la generación de productos digitales. Y productos digitales, pues hemos hecho
en mi expertise, pues desde páginas web, sitios completos, plataformas y en algunos actualmente también ya aplicaciones que utilizan usuarios finales, ¿no? Y cuando en mi trabajo me dicen, oye, pues vamos a lanzar una aplicación, lo primero que pregunto es, ¿para qué? ¿Para qué vamos a hacer una aplicación? ¿No? ¿Qué queremos nosotros como equipo? ¿Qué queremos nosotros como célula? O incluso como individuos, ¿qué quiero resolver con una aplicación? Y con base en todo este feedback que se recibe es en donde podemos hacer una idea de las personas que creemos que lo van a utilizar y para las cuales creemos que vamos a resolver un problema, ¿cierto? Entonces, justo tengo 3 técnicas que les pueden ayudar a ustedes a conocer a estas personas a profundidad cuando digan o partan de por dónde empiezo, ¿no? O sea, ¿qué necesito para poder empezar a aplicar Design Thinking? Una de estas técnicas es la entrevista. Si ustedes ya tienen en la cabeza a un potencial usuario o a una potencial persona que pueda utilizar esta solución, salgan a la calle, busquen personas que sean afines a este perfil que ustedes están pensando y entrevístenla. Pregúntenle todo lo que ustedes necesitan saber para entender y comprender si están resolviéndole un problema o no. Mucha gente me dice, oye, pero si hago una entrevista, supongo que debería de tener pues una muestra o una cantidad de usuarios, ¿cierto? Necesito una base para saber que pues estoy entrevistando a una cantidad relevante. En realidad, para el design thinking, esto no es relevante. No es relevante si entrevistan a 10, a 20, a 50. Es relevante que ustedes conozcan los hallazgos o que ustedes entiendan de verdad las necesidades que tienen las personas para saber si esta propuesta que ustedes están pensando de primera manera de verdad está resolviendo algo. Y créanme, muchísimos proyectos, muchísimos productos a veces se frenan y se detienen desde la fase de empatizar. Porque justo nosotros tenemos una idea o tenemos al famosísimo usuario ideal que va a utilizar toda nuestra solución o que va a consumir nuestro producto por excelencia o que va a utilizar esto todos los días y resulta ser que hasta que no vamos y preguntamos, hasta que no vamos y conocemos a las personas o hasta que no las observamos, nos damos cuenta que en realidad nuestro sueño es un sueño guajiro, ¿no? O es un sueño que pues, va a tomar muchísimo poderlo resolver porque necesito de verdad encontrar las necesidades de los usuarios para poderlo implementar. Entonces aquí se trata de algo de calidad, ¿no? Es decir, que ustedes, aunque entrevisten a 3 personas, aunque entrevisten a 4, que ustedes de verdad logren comprender quién es esa persona y quién estaría detrás, por ejemplo, en mi caso de una pantalla, ¿no? ¿Quién estaría detrás de esta aplicación? ¿Quién la usaría? ¿Y por qué no la usaría también? Porque se vale preguntar, oye, pues tú utilizarías esta propuesta y que te digan no, vale más a que te digan sí porque te puedes quedar prácticamente bueno, pues sí la utilizaría y ya me arranco y la hago. No, vale más conocer este detalle o esta finura en las necesidades de las personas para saber, pues, cuáles son sus motivaciones para utilizar las cosas, cuáles son las cosas que inhibirían el que utilizaran esas cosas, cuáles son los famosísimos blockers o stoppers o cuáles serían las cosas que no para nada permitirían que estas personas utilizaran su solución o cuáles son de verdad las cosas que se tienen que considerar al momento de que ustedes vayan a desarrollar un proyecto o una solución, ¿no? Entonces, la técnica de la entrevista de verdad que les va a ayudar muchísimo a conocer a estas personas y a tener como muchos hallazgos cualitativos, ¿no? O sea, hallazgos en donde ustedes van a comprender quién es la persona que está detrás, ¿no? Y como esta técnica hay muchas más, que la verdad es que yo cito solo esta y un par más, que son la observación en contexto y el uso de productos similares o el famosísimo benchmark, para que ustedes puedan entender qué es lo que está detrás o quién está detrás del uso de estas soluciones, ¿no? Como les decía, yo me dedico mucho a la parte de generación de productos, plataformas, aplicaciones, todo lo que tenga que ver también con servicios digitales y el entender cuál es el comportamiento de las personas en un medio digital es bien importante antes de que uno empiece a disparar soluciones, ¿no? O que empiece con la propuesta clásica de, no, pues hay que hacerles una app, no, pues hay que hacerles un sitio web, no, tenemos que hacer algo con realidad aumentada. Antes de que empecemos a pensar en cómo, tenemos que entender quién, ¿vale?
Y, por ejemplo, la parte de observación en contexto es tal cual, conocer personas que se asimilen al perfil que yo estoy buscando del usuario, pues tal vez ideal, o el usuario que yo quiero que utilice mi solución, y observar su día a día. Digo, yo sé que actualmente ahorita en el contexto de la pandemia en la que nos encontramos, es muy complicado hacer un ejercicio o aplicar una técnica de observación, pues porque prácticamente hay una población considerable que ahorita está en casa, ¿cierto? Pero sí se puede hacer muchísimo análisis con compañeros de trabajo, con compañeros de escuela, con amigos, con familiares, combinar un poco el observar a la gente con el entrevistarla también nos ayuda muchísimo a entender quiénes son estas personas, y también algo que es como muy importante de hacer es saber qué otras soluciones parecidas a la mía están allá afuera en la calle. Entonces, en mi caso, pues es hacer muchísima comparativa, tal vez, como les mencionaba, de productos digitales, de aplicaciones en este momento, que es lo que se me ocurre, que tengan una solución similar a la mía y qué necesidad están resolviendo, ¿no? Y también incluso hasta preguntarle a esas personas por qué utilizan esa aplicación de la competencia, qué es lo que les gusta de eso, qué es lo que satisface sus necesidades de esa solución, ¿no? Entonces, es bien importante, de verdad. Si yo me quisiera quedar con una fase del proceso de design thinking significativa, para mí sería la parte de empatizar, porque es ahí en donde nosotros de verdad estamos conociendo y de verdad estamos en conexión con las personas que van a utilizar nuestra solución, ¿no? Y al final, como les menciono, es algo netamente cualitativo. De verdad que toda esta información que ustedes van a recabar es para que entiendan y que tengan una guía al momento de que empiecen a generar soluciones, ¿no? Entonces es bien importante tener en cuenta esta fase, porque para mí pues sí es como de las más significativas, y además pues la que te puede aportar muchísima información para que posteriormente tú puedas generar una solución, ¿vale? Y bueno, ya que terminamos nuestra fase de empatizar, ya que tenemos usuarios que conocemos, ya conocemos sus necesidades, ya conocemos sus dolencias incluso, entonces podemos continuar con una fase de definir. Definir, como en muchas partes incluso de los trabajos de investigación que llegamos a hacer en la escuela, se trata de aterrizar toda esa información que ustedes ya saben de estos usuarios para empezar a enmarcar las cosas, ¿no? Si nosotros nos dedicamos a entrevistar y entrevistamos 50, 60 personas, va a haber un momento en el que nos vamos a perder en un mar de información. Y yo creo que eso tampoco debería de ser la parte del proceso que debamos de atender. En realidad, pues como les decía, tenemos que fallar rápido, fallar barato y fallar muchas veces, ¿no? Entonces, cuando empecemos a obtener esta información y antes de ahogarnos o infoxicarnos en tanta información, tenemos que empezar a enmarcar el problema. Ya nosotros tenemos una idea del tipo de proyecto que queremos hacer, ya tenemos una idea de los usuarios y las necesidades que queremos atender. Ahora tenemos que puntualizar, ¿no? Tenemos que puntualizar porque nuestra solución no va a solucionar todo. Y comúnmente eso es lo que sucede, y podemos alzar la mano muchos de los que estamos aquí, que cuando estamos en un proyecto, en las empresas en donde estamos, siempre queremos resolver todo, ¿no? Queremos resolver cuestiones de comunicación, queremos resolver que en una aplicación paguen las cosas y que vean su saldo, ¿no? Incluso me estoy yendo como a cuestiones de que hacen las instituciones bancarias, ¿no? O sea, queremos resolver todo. Y al final no podemos resolver todo. Entonces tenemos que enfocarnos en cuál es la principal solución y qué es lo primero que va a resolver nuestro proyecto, nuestro producto o nuestro servicio. Entonces, el enmarcar el problema, como dice nuestra diapositiva, es enmarcando el problema adecuado, es como la única manera de crear la solución correcta. Cuando nosotros empezamos a quitarle la paja a todo esto y empezamos a pensar en un solo problema a resolver, las cosas se nos empiezan a hacer más claras, empiezan a tener más sentido y además empieza a ser menos abrumador. Porque como les decía, cuando tenemos un proyecto que quiere resolver todo, vamos a caer en muchísima presión porque no podemos entender o no tendríamos suficiente tiempo para entender las necesidades de los usuarios y definitivamente no se soluciona todo.
la gente comúnmente cuando utiliza proyectos o servicios allá afuera, comúnmente siempre tienen en la cabeza lo que les resuelve primero, ¿no? Va a ser bien complicado que tú le preguntes a alguien, oye, esta aplicación que te resuelve y te diga más de 3 cosas, porque es muy claro que hay un solo objetivo y ese solo objetivo, pues, vive de eso, ¿no? O sea, nosotros tenemos que pensar en un problema a resolver y no en 25 problemas que después se van a volver en 150 soluciones y que después se tienen que, o sea, va a ser caótico implementar, ¿no? Entonces, hay que definir, hay que enmarcar cuál es el problema que estamos resolviendo, ya que conocimos a los usuarios, ¿no? Y en este modo definición es todo sobre traer claridad y enfoque al espacio de diseño en que se definen y redefinen los conceptos. Es decir, este es el momento en donde yo todavía tengo la oportunidad de girar el volante y decir, a ver, yo pensé que estaba resolviendo este problema o yo pensé que este era el problema y en realidad ya platicando con los usuarios, ya empatizando, ya entrevistándolos, me doy cuenta que ellos tienen otro problema o que más bien el problema que yo estaba buscando resolver en realidad no existe, ¿no? Y que la situación es otra. Entonces, aquí es el verdadero momento en donde nos toca definir qué es lo que vamos a resolver. Y ahora sí tener un punto de partida, ¿no? Entonces, para que esto funcione de verdad, primero, pues debes de entender a las personas y de esas personas, o más bien de entender esas personas, debes de entender cuál es el problema real que se está solucionando. Uno, nada más. Y que con eso, pues tú puedas tener la combinación perfecta, ¿cierto? Que puedas escuchar, o más bien que puedas tener a la audiencia correcta resolviendo el problema correcto, ¿no? Entonces aquí es en donde está como mucho en comunión el conocer a las personas, porque basado en eso es en donde tú vas a generar una solución. Si nosotros en algún momento nos ponemos a pensar, oye, pues, ¿qué crees? Que mi problema era A, entrevisté un montón de personas y resulta ser que mi problema era B, pero no me importa, yo quiero atender el problema A, entonces no estamos haciendo design thinking, porque quiere decir que estamos cerrándonos un poco, estamos cegándonos a nosotros mismos y al final de cuentas estamos siendo necios en resolver algo que tal vez no existe, ¿no? Entonces, definir es un momento de honestidad, es un momento en donde nosotros tenemos que de verdad ver cuál es el problema que vamos a resolver, ¿vale? Y después de eso, pasamos a nuestra fase de idear. Ahí, ahí está. Ah, bueno, perdónenme, para definir hay herramientas, hay artefactos que nos ayudan. En este caso, yo les recomiendo muchísimo que cuando ustedes están perdiendo en este mar de información, les puede ayudar a organizarse el hacer mapas mentales, como los mapas mentales que hacíamos en la escuela. En específico, yo me acuerdo muchísimo en la secundaria que hacíamos estos mapas conceptuales, ¿no? De donde partíamos de una palabra y esa palabra estaba relacionada con otras palabras, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes están haciendo un ejercicio de empatizar y tienen un chorro de información de los usuarios, pues como les decía, es bien complicado a veces entender hasta el problema que se está resolviendo. Pero para pasar de la fase de empatizar a la fase de definir o que ustedes ya empiecen a enmarcar este problema, un mapa mental les va a ayudar muchísimo a hacerlo. Para que ustedes puedan empezar a desmenuzar toda esta información y que de verdad encuentren la ideal y la adecuada, ¿no? ¿Para qué? Para conocer ahora sí el problema que van a resolver. Otra técnica son los mapas de empatía. En realidad estos están más relacionados a clasificar todas estas entrevistas o todos estos acercamientos con los usuarios para empezar a reducir la información y todas las cosas que coincidan, porque eso va a suceder cuando ustedes entrevisten, cuando ustedes... Entonces, todos esos patrones son cosas que se acercan a la solución y un mapa de empatía les puede ayudar muchísimo a poderlo aterrizar y que pues sea algo que ya se empiece a reducir a un solo problema, ¿no? Para no morir en este mar de información. Y ahora sí, vamos a pasar a la fase, ya que tenemos a los usuarios, ya que tenemos al problema, ahora sí, empecemos a idear. Es este momento en el que al inicio del ejercicio, recuerdan que estábamos con la parte de pensamiento convergente y divergente,
Bueno, la fase de empatizar es una acción divergente, porque nosotros estamos tomando feedback o estamos tomando retroalimentación o comentarios de muchísimas personas con muchísimas formas de pensar. Cuando nosotros empezamos a enmarcar el problema o empezamos a concebir en la fase de definir, estamos teniendo un pensamiento convergente, en donde ya vamos a pensar pues justo en una sola cosa a resolver. Y en la fase de idear, ya se trata de comenzar a dar soluciones diversas para resolver el problema que yo estoy proponiendo, ¿no? En este caso, la fase de idear comúnmente es una de las fases que en el proceso de design thinking tarda un poquito más en resolverse. O sea, esta es como la que les toma un poquito más de tiempo de hacer. ¿Por qué? Porque como les decía, a veces pensamos siempre en una sola solución para un solo problema, cuando aquí es el momento de brillar y pensar en cualquier cosa que nos ayude a resolverlo, ¿no? Aquí no se trata de tener como tal la idea correcta, la verdad es que se trata de crear la mayor cantidad de ideas y que esas ideas en algún momento se prueben, porque de eso también trata el design thinking. Se trata de no solo generar, sino también ver qué sucede al momento de que yo las implemente, porque si no nos vamos a quedar nada más con la bonita idea y la ilusión de, ay, mira, pues es que mi idea estaba muy padre y yo considero que si la hubiéramos hecho, aquí en Design Thinking no se trata de si la hubiéramos hecho, se trata de proponer y ejecutar. Entonces, a mí me encanta justo también este proceso porque además de ser un proceso rápido, es un proceso que nos ayuda a poner en práctica todas las ideas y no hay nadie que se quede fuera, ¿no? Todo lo que se vaya a proponer se puede probar. Y si se puede probar, podemos verificar si está funcionando o no. Entonces, aquí justo en la diapositiva les menciono que no se trata de tener la idea correcta. La verdad es que nunca vamos a llegar a una idea ideal, ¿no? Como tal, ahora sí que valga la redundancia. No vamos a llegar a la idea que nos va a sacar a brillar de todo. Se trata de generar la mayor cantidad de ideas que solucionen el problema, ¿no? Y mientras más, mejor, porque entonces nos va a dar oportunidad de probarlas y ver si falla, pues entonces ya continúo con otra más. Y si falla la siguiente, pues no importa, ya continúo con la siguiente. La idea es también eh, generar propuestas y generar ideas que resuelvan un problema y además se trata de no enamorarnos de esas ideas, porque obviamente al momento de que fallen, pues nosotros no nos vamos a sentir tan cómodos al ver que una de nuestras ideas falla, ¿no? Entonces, se trata de ser un poco desprendidos, de proponer de verdad, de proponer muchas cosas y de proponer sin la pena de que esto no vaya a funcionar. Al contrario, pues probémoslo y si no funciona, no pasa nada, ¿no? Entonces, aquí es como tal donde empieza el proceso de diseño y de la generación de propuestas, ¿no? Esta etapa, pues entregan los conceptos y los recursos para crear las soluciones. Es decir, es el momento en donde ustedes pueden ya empezar a pensar en estas cosas locas. Yo sé que en algún momento yo les dije, oye, tenemos que pensar en 3 pilares, que sea tecnológicamente factible, que sea redituable para el negocio y que piensen los usuarios. Aquí primero pensemos en lo primero que se nos ocurra para resolver las cosas. Y cuando lo implementemos o cuando lo probemos, entonces ya podemos ver si es tan viable para el negocio y si existe también la tecnología para hacerlo, porque si no lo podemos probar, pues quiere decir que entonces tecnológicamente tal vez pues no se puede implementar, ¿no? Aquí todas las ideas son válidas y se combina de todo. Personas con pensamientos racionales, porque también nos pasa mucho, y es una recomendación que yo les doy, cuando ustedes vayan a ejecutar el pensamiento de diseño o el método de design thinking para resolver un proyecto o para arrancar un proyecto, yo les sugiero que sea en una comunidad de personas que tengan distintas disciplinas dominadas, ¿no? Puede ser a la persona de legal, que sumen también al cuate de marketing, que sumen al cuate de asuntos corporativos, que sumen al cuate que se dedica a hacer producto, que sumen al diseñador gráfico, al contador. Todos, la verdad es que tienen una forma de ver las cosas tan diferente y nos sorprendería tanto ver cómo las personas que creemos que solo se dedican a cuestiones administrativas o de ejecución son las personas que proponen muchísimo más y tal vez hasta las que tienen menos miedo para proponer. Entonces, yo les recomiendo que en estos ejercicios o en este método, si es que lo quieren utilizar, ténganlo, y si tienen la oportunidad, más bien,
que inviten a estas personas a que también se dediquen a generar ideas. Obviamente también preséntenle quién es el usuario que lo va a utilizar, cuáles son los hallazgos que ustedes obtuvieron, porque pues si se trata de idear, vamos a sacar muchas cosas, pero lo primero pues es tener foco, ¿no? Y se van a dar cuenta que van a tener propuestas con pensamientos muy racionales, o sea, las personas que se dedican a pensar siempre en qué pasaría si y qué necesitamos tener como en cuenta si es que esto no funciona, ¿no? Hasta otras personas que son súper sueltas en la parte de la imaginación y proponen cosas súper locas que hasta nosotros diríamos, ah, chis, esto la verdad es que pues no, creo que vaya a funcionar y funciona, ¿no? O sea, aquí la idea es de verdad tener un brainstorming, ¿no? O la famosa lluvia de ideas, en donde ustedes tengan la oportunidad, ustedes y el equipo donde lo implementen tengan la oportunidad de proponer, proponer y proponer, para que así tengan oportunidad de ver si esto está funcionando o no está funcionando, ¿no? Para la parte de ideación, yo sí les recomiendo mucho esta técnica de la lluvia de ideas o el brainstorming, o también una técnica como la que acabamos de utilizar, ¿no? Si yo tengo un objeto o si yo tengo esta propuesta, yo tengo una idea de solución, pero ¿qué pasaría si a esa solución además le sumo otra cosa que se me ocurra para que con eso yo pueda generar una idea nueva, ¿no? O la otra que les recomiendo justo es tener este proceso de ideación en conjunto con otras personas para que pues tengan la oportunidad de conocer otras propuestas que les ayuden a ustedes a llegar al objetivo, ¿vale?